Sean bienvenidos a la exposición, desglose de lo que viene siendo la actividad número 8, propiamente de la materia de lenguajes y autómatas 2. El primer tema que vamos a tocar va a ser lo que viene siendo la optimización. Entonces, la optimización dentro del código, pues va a ser dentro propiamente de los compiladores, ¿no? O sea, que estos pues trabajen de manera más eficiente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las técnicas fundamentales de la optimización, las cuales pues van a transformar el código fuente en programas más rápidos, eficientes y pues por defecto pues con mayor poder, ¿no? ¿A que sigue, por favor? Ok, entonces, ¿por qué optimizar, no? O sea, esta búsqueda en la eficiencia dentro de la compilación propiamente de los códigos que pues, el programador ahora sí viene construyendo a lo largo pues, de cualquier trabajo, presentan ciertas dificultades, ¿no? Como los recursos limitados, ya que los programas pues, deben de ejecutarse de manera rápida y consumir la menor cantidad posible de tiempo, de memoria, de energía, electricidad. El costo de la abstracción propiamente, pues en los lenguajes de alto nivel ofrecen cierta comodidad al programador, pero de manera frecuente o frecuentemente a costa de sacrificar rendimiento en tiempo de ejecución. Por su parte, lo que viene siendo el rol del compilador, pues dentro de los compiladores se consideran o se construyen ciertos optimizadores, los cuales van a transformar el código de manera automática para mejorar su eficiencia sin tener que alterar pues, prácticamente la funcionalidad del programa. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, como tal, la optimización podría ser como un arte, ¿no? Todo este reto que va más allá de una simple funcionalidad. El objetivo principal como tal de la optimización es la reducción del tiempo de ejecución y el uso de memoria, manteniendo la corrección del programa. Otros beneficios que también se implementan dentro de la optimización es que se va a minimizar el tamaño del código generado. O sea, una vez que el código principal pasa por una optimización, en vez de tener 5,000 líneas, ahora tenemos 2,000 líneas. Se reduce, pues obviamente esto va a tener una reducción significativa en el consumo de energía, va a disminuir lo que viene siendo las operaciones tanto de entrada como de salida. La optimización perfecta pues es una NP completa, sin embargo pues los compiladores emplean cuestiones heurísticas para lograr mejores prácticas y que sean más manejables. Siguiente, por favor. Los tipos de optimización tenemos lo que viene siendo la local, la cual son bloques básicos de códigos aislados. Tenemos bucles, que son estructuras iterativas y de eficiencia, o sea, prácticamente ciclos. El global, que prácticamente son lo viene conformando los grafos de control, de flujo de control completo, de cómo se van a ir ejecutando cada una de las instrucciones. Y la mirilla, que pues prácticamente son las instrucciones a nivel, pues ya código máquina, ¿no? Entonces, como bien se observa, pues el tipo de optimización se clasifica por la porción de código que se analiza y se transforma. Cada nivel pues ofrece pues, ciertas oportunidades de mejora. La siguiente. Entonces, empezamos con la programación local, ¿no? O sea, mejoras en pequeños bloques de código. Entonces, se va a aplicar en un bloque muy básico de código, de forma, pues, así aislada, ¿no? Se va a considerar, pues, el contexto externo del programa. Existe un plegado de constantes, un constant floating, que si los operandos son constantes o conocidas en tiempo de compilación, pues el cálculo se realiza de manera inmediata. Tenemos aquí un ejemplo de, bueno, antes de aplicar un constant folding, tenemos un x igual a 3 por 5. Después tenemos un 15. Entonces, reduce cálculos en tiempo de ejecución y habilita otras optimizaciones en cadena. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir esto? Que si se vuelve a repetir esta instrucción en algún otro punto del programa, prácticamente ya no se va a tener esta instrucción, sino que simplemente se va a sustituir por el valor por el valor nuevo, una vez realizado por primera vez la operación. La siguiente. Pasamos a lo que viene siendo la optimización de los bucles, que pues prácticamente es el corazón del rendimiento. O sea, el desarrollo de bucles duplica lo que viene siendo el cuerpo del bucle para reducir la sobrecarga, el control y comprobaciones de condición en cada iteración. Entonces, aproximadamente el 90% de los programas pasan el 90%, no, mejor. Los programas pasan casi el 90% de su tiempo de ejecución dentro de bucles. Entonces, la optimización de bucles casi es de las principales o de las primeras que se tiene que revisar al momento de realizar este tipo de movimientos. Esto ya que pues, nos permite superponer las operaciones de distintas iteraciones para maximizar lo que viene siendo el paralelismo a nivel de la instrucción. El impacto real, pues es que en los bucles, que son principales cuellos de botella propios de cada programa, en aplicaciones pues intensivas, optimizar tiene pues el mayor impacto en el rendimiento. O sea, si logramos optimizar un bucle, prácticamente logramos maximizar el rendimiento tanto energético como de procesamiento al momento de compilación o ejecución del programa. La siguiente. Pasamos ahora a lo que viene siendo la optimización global, que pues es una visión pues amplia de código, ¿no? Entonces el compilador va a examinar todos los bloques básicos, todas sus conexiones, o sea, prácticamente va a ser la totalidad propia el análisis de la totalidad del código. Entonces, este es un alcance completo, va a analizar el grafo de flujo de control de un método entero, es decir, que va a considerar cada una de las rutas de ejecución posibles. La eliminación de código muerto, pues, sería una de las principales opciones para la optimización en una versión global, en esta versión ampliada, ya que, pues, el Dead Code Elimination o la eliminación de código muerto, pues va a detectar y eliminar código que, pues, nunca se ejecutará, que está de más, o cuyo resultado, pues, simplemente no es utilizado por ninguna otra instrucción posterior. Ejemplo muy claro de ellos son los recolectores de basura, como lo tiene Java, Python, C++, C#. Algunos obviamente en su momento los tenemos que codificar, pero pues prácticamente actualmente ya esto ya es automatizado, aunque no está por demás aprender a depurar propiamente el código y pues averiguar desde un inicio que podemos ahorrar inclusive varias líneas de código, y pues, se traduce en eficiencia al final de cuentas. Esto pues va a requerir un análisis muy profundo del flujo de los datos y propiamente del control, lo que hace que las computadoras pues lo que hace computacionalmente más costoso pues este tipo de optimizaciones, ¿no? La siguiente. Y tenemos por último lo que viene siendo la optimización de mirilla o el peephole, que pues prácticamente son los ajustes finos a un nivel de máquina, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues examina una ventana deslizante de pocas instrucciones de código de máquina, o sea, la mirilla prácticamente, buscando patrones ineficientes para sustituirlos. Un ejemplo tenemos como antes, podemos cargar un registro, va a operar y lo se va a almacenar. Después, en una sola instrucción directa, pues hacemos el equivalente. La ventaja de este, pues, es que captura los patrones muy específicos del hardware que las otras técnicas de optimización no detectan. Como podemos dar cuenta, este tipo de optimización pues va más enfocada a cuestiones físicas propiamente de la arquitectura en la cual se está ejecutando el código. La siguiente. Entonces, el bloque del grafo, pues prácticamente tenemos aquí un pequeño mapa, de que a medida del alcance del análisis crece, pues el bloque como tal del grafo, o sea, las instrucciones de nuestro código, pues el compilador puede descubrir más oportunidades de optimización, aunque pues a mayor costo computacional. Tenemos en un bucle básico lo que viene siendo el bloque, la secuencia lineal sin saltos, lo que habíamos visto de manera local. Posteriormente pasamos al nivel de bucle, que es la estructura cíclica de condiciones,
Y por último tenemos el análisis total o global propiamente del flujo, o sea, el grafo. Entonces, pasamos al siguiente. Sí. Entonces, como conclusión, pues dentro de la inteligencia detrás de estos códigos que sean rápidos, pues la optimización local, podemos decir que tiene las mejoras las mejoras rápidas, las mejoras inmediatas dentro de bloques muy básicos, simples, reducidos y específicamente aislados. La optimización de bloques pues va a tener un mayor impacto en rendimiento en aplicaciones iterativas. Por su parte, la optimización global pues va a ser la visión completa del flujo para eliminar a gran escala código que pues, no sea ineficiente, pues, bueno, no ineficiente, sino innecesario. Y por la optimización de mirilla, pues va a ser la realización de ajustes precisos al código máquina para hardwares específicos. Es decir, vamos a utilizar la arquitectura a nuestro favor. Eso sería todo por la cuestión de optimización. Pasamos al siguiente tema. Ahora tenemos lo que son la parte el tema de costos de ejecución. Estos son principalmente los costos de ejecución enfocados en memoria, los registros, pilas y más. ¿Qué es un costo de ejecución? Es principalmente un análisis profundo de cómo es que los programas consumen los recursos reales de una arquitectura en cierto tiempo, ya que se consume tiempo del CPU, la memoria, los registros del procesador, así como la teoría de los lenguajes dentro de una implementación física. Para esto tenemos que saber qué son los costos de ejecución. Son los recursos finitos en tiempos de ejecución. Esto quiere decir que cuando un programa se ejecuta, se consumen recursos finitos gestionados por el sistema de tiempo de ejecución o por su abreviación RTS, los cuales son más bien la representación de la demanda de un programa el cual ejerce sobre los recursos. Estos no son abstractos, ya que, por ejemplo, un bucle, una llamada recursiva o una variable local tienen una traducción directa a operaciones sobre memoria y los registros. Estos se dividen principalmente en dos categorías, las cuales son costos temporales y costos espaciales. Los costos temporales son aquellos que son medidos mediante ciclos de reloj o tiempo de CPU y son directamente influenciados por una cantidad y un tipo de instrucciones ejecutadas, mientras que un costo espacial se refiere más a la cantidad de bytes las cuales están siendo utilizadas, ya que se cuantifica la memoria del programa y se reserva la utilidad durante el ciclo de vida completo de esta misma. Y el objetivo de un diseñador de compiladores no es solamente generar un código correcto, sino que además de ello es que el código minimice estos costos dentro de las restricciones del lenguaje y la arquitectura de nuestra computadora. El espacio de direccionamiento es un proceso que recibe el sistema operativo en un espacio de direcciones virtuales, ya que se divide en segmentos lógicos. Esta organización nos permite determinar directamente el costo de acceso a los datos. Como podemos ver en la siguiente ilustración, tenemos un pequeño esquema de cómo es que se divide esta información. En la pila de ejecución crece hacia abajo y es controlada por SP y FP, ya que los costos de acceso medio-bajo son de un área libre, como se puede ver ahí, ya que se asigna un costo y va disminuyendo hacia HEP, memoria dinámica, y crece hacia arriba gestionado por el por el GS, ya que es un costo de acceso medio, seguido del segmento de datos globales estáticos, el cual es controlado por el GP y el costo de acceso es bajo. Y finalmente tenemos el segmento de código,
las cuales son las instrucciones de solo lectura de un costo de acceso muy bajo. Aquí tenemos una pequeña nota, la cual hace referencia a que el costo de acceso más bajo se encuentra en los registros y en la pila. El heap, aunque flexible, introduce estos costos de gestión y direcciones significativamente. Los costos asociados a los registros del procesador. ¿Qué son los costos? ¿Qué son estos tipos de costos? Son los registros, son la cima de la jerarquía de la memoria, por así decirlo, ya que el almacenamiento es más rápido y ubicado directamente dentro del CPU. Sin embargo, es un número extremadamente limitado, ya que lo introducen dos grandes fuentes de costo, las cuales son los derrames de registros y las convenciones de llamada y ABI. Cuando el compilador se necesita para más registros disponibles de alta presión de registros, o por así decirlo, derrama el valor de la pila. El costo directo de una instrucción extra por cada derrame aumenta la presión sobre el caché. Mientras que las convenciones de llamada, la ABI, Application Binary Interface, simplemente participa en los registros volátiles, ya sea guardados por el llamador, y no volátiles, guardados por el llamado, y un escape puede determinar cuáles de estos dos tipos se pueden utilizar para minimizar el overhead en cada llamada de la función. Mientras que la pila de ejecución y el registro de activación es una estructura fundamental para implementar el control del flujo, ya que la naturaleza LIFO dentro de esta arquitectura, dentro de estas llamadas, mapea perfectamente cómo la semántica y las llamadas a retornos de las funciones anidadas son innovaciones, ya que crean registros de activación. Como lo podemos ver, tenemos el prólogo, la ejecución, el epílogo y el retorno, ya que un compilador puede eliminar completamente este costo mediante la expansión de una línea, copiando el cuerpo de una función en un sitio de llamada a expensas de mayor tamaño de código. Algunos mecanismos de paso de parámetros. La semántica elegida para pasar de parámetros entre un llamador y un llamado tienen profundas implicaciones de los costos de ejecución, ya que no existe una opción neutral, por así decirlo, para una estrategia representada, un trade-off explícito. Tenemos tres pasos, el cual es el paso por valor, el paso por referencia y el paso por nombre. El paso por valor se refiere al costo. Copia completamente el dato para ambos tipos primitivos, y esto es barato, ya que un registro es una estructura para las estructuras muy grandes pueden ser muy costosos en tiempo y en espacio. Mientras que los pasos por referencia, solamente se pasa la dirección de memoria, es decir, un puntero, sin copia, pero solamente se induce una dirección, ya que cada acceso de parámetros requiere un desreferenciamiento extra. Y finalmente tenemos el paso por nombre, apodado lazy, ya que la expresión se reevalúa cada vez que se necesita y se pueden evitar cálculos innecesarios, pero introduce asimismo el overhead por cada acceso permitido al parámetro. La recursión versus la iteración, el trade-off clásico. ¿Cuáles son las diferencias? Mientras que la recursión contiene costo espacial, ya que cada llamada crea un nuevo frame en la pila, riesgo de stack overflow, ya que con las profundidades grandes tienden a ello, y cada paso paga, por así decirlo, el costo fijo de un epílogo. Esto causa que la llamada está en una posición de cola y el compilador puede transformarla en un JMP, así reduciendo el costo de 0 a 1 más o menos. Y mientras que las iteraciones tienen un costo espacial, ya que un solo frame de pila durante toda la ejecución no tiene riesgo de desbordamiento estructural, el overhead del prólogo epílogo se apaga solamente una vez, mientras que equivale el rendimiento de una recursión del TCO aplicada correctamente. Tenemos una nota importante, la cual menciona que los lenguajes como Python y Java estándar no implementan el TCO, ya que es una decisión de diseño liberada que impone un costo real en los algoritmos de esta naturaleza recursivos. La gestión dinámica en memoria, el costo del heap.
Cuando los datos deben de sobrevivir a una función que los creó o a su tamaño, no se conoce como una compilación. El heap es una única alternativa, ya que su costo es por lejos el más complejo y elevado del sistema. Esto quiere decir que la asignación es el tiempo no constante del RTS, la cual busca en listas libres o cubetas un bloque adecuado para desde las decenas de hasta miles de ciclos. La fragmentación lo degrada aún más, mientras que la liberación conlleva un costo de búsqueda para reinsertar, por así decirlo, el bloque de la estructura de la gestión, y el doble de liberación o la fuga de memoria son costos de falla catastróficos. Y finalmente tenemos la recolección de basura, ya que en Java, C Sharp, Python y Go el costo se apaga de forma diferida e impredecible, ya que las pausas en el GS pueden ser inaceptables en el sistema en tiempo real, sin importar cuánta CPU pueda consumir. Aquí tenemos una tabla de decisión de dónde almacenar los datos. En esta selección de la ubicación de almacenamiento se representa un compromiso fundamental, ya que entre velocidad, flexibilidad y seguridad, esta tabla resume factores clave para cada región de esta parte de memoria. Como podemos ver, tenemos la región, velocidad, costo espacial, gestión y caso de uso. Dentro de la región tenemos los registros. La velocidad es inmediata, un ciclo. El costo espacial es muy limitado, mientras que la gestión es principalmente un compilador, y el caso de uso se enfoca en variables temporales activas. La pila es de una velocidad muy alta, así como un costo espacial cero o profundidad de llamadas, mientras que la gestión es automática mediante SP o FP. Y el caso de uso es que las variables locales y los parámetros son utilizados, mientras que el segmento estático tiene una velocidad alta, de tipo de costo espacial es fijo, ya que es una compilación. La gestión no da ninguna en ejecución, y el caso de uso son variables locales globales constantes. El heap es una velocidad baja. Los costos espaciales son ilimitados mientras se tenga RAM disponible, y la gestión manual o GS es, además de ello, un caso de uso, dado los datos dinámicos de los objetos. La fragmentación del heap puede degradar el tiempo de acceso de forma impredecible, ya que esto convierte un costo estimado en un cuello de botella real en producción. Las conclusiones para este tema es que el equilibrio entre la teoría y la eficiencia son el estudio de los costos de ejecución, los cuales revelan que la elegancia formal de los lenguajes deben interactuar inevitablemente con las realidades de la arquitectura del hardware. La semántica define los costos, mientras que la arquitectura impacta los costos, el compilador como gestor de costos, y la conciencia es del programador. El soportar la recursión impone una pila, ya que los datos de tamaño de las variables en ejecución imponen un heap, y eso, el paso por valor versus la referencia, copia una indirección y no hay decisión libre de costos. Un conjunto rico de registros reduce derrames, pero aumenta el costo de salvado en cambios de contexto, ya que una caché grande mitiga el acceso a memoria, pero es menos efectiva ante el heap disperso. Y mediante un análisis estático, ya sea un escape, vida de variables o flujo de datos, el compilador aplica asignación de registros para alterar drásticamente los costos sin que el programador modifique el código. Y finalmente, en este caso nosotros, podemos llegar a comprender un costo subyacente, ya que sus abstracciones están mejor preparadas para diseñar sistemas eficientes y predecir así cuellos de botella, especialmente en sistemas embebidos en tiempo real y de alto rendimiento. Eso es todo por parte del tema, y podemos pasar a la siguiente demostración. Ya se ve. Sí.
¿No te escuchas? Ya, es que no me cargó. Sí, ya te... Pues pasamos con el siguiente tema, que son los criterios para mejorar el código. En el desarrollo de software muchas veces nos conformamos con que un programa compile y que dé el resultado esperado. Sin embargo, en entornos reales donde los recursos cuestan dinero y los usuarios exigen rapidez, eso no basta. Nuestro objetivo de este tema es para ver que solamente el código no funciona, sino que gaste la menor cantidad de recursos del sistema. La siguiente, por favor. Ya listo, la siguiente. Ahí está. ¿Qué significa optimizar el código? Pues la optimización es un proceso de transformación que se toma un código base y se va mejorando para maximizar su eficiencia, centrándonos principalmente en dos métricas: el tiempo de ejecución para que la CPU trabaje menos y el uso de la memoria para no saturar la RAM. Pero hay una regla que se llama corrección semántica, que no importa que tantos cambios hagamos internamente, el programa tiene que comportarse exactamente igual que de la cara al usuario. Si nuestra optimización altera el resultado de un cálculo, entonces no se optimiza, simplemente se introduce un bug. Al siguiente. La eliminación de redundancias es el primer paso natural para mejorar el código, es limpiar la basura o lo que esté repetido. Aquí se está en dos frentes, que es sus expresiones comunes. Por decir, si se calcula un IVA un producto 5 veces en distintas partes de una función, es mejor calcularlo una sola vez, guardándolo en una variable y reutilizar ese dato. El código muerto o inalcanzable es el que muchas veces se quedan en variables que declaramos y nunca sacamos, o bloques de código dentro de un if que jamás se va a cumplir, y se elimina y esto reduce el tamaño del programa y ahorra el trabajo al compilador. Siguiente, por favor. La reducción de accesos a memoria. En la arquitectura de los computadores, buscar un dato de memoria principal en la RAM es un proceso extremadamente lento comparado con la velocidad del procesador. Por lo tanto, una buena optimización busca mantener los datos cercas. ¿Cómo se logra esto? Pues simplemente evitando el uso excesivo de variables globales, especialmente si estamos trabajando dentro de ciclos. Es mucho más eficiente copiar un dato a una variable local temporal, trabajar con ella y solo al final actualizar la variable principal en la memoria. Y las variables globales implican las operaciones adicionales que encarecen cada iteración, y los temporales locales copian valores temporales locales que reducen accesos repetidos a la misma dirección de la memoria. Voy al siguiente. La propagación de constantes y la simplificación algebraica. Esto quiere decir que son técnicas matemáticas que el compilador a menudo hace por nosotros, para que es de mucha importancia conocer. La propagación significa que el código dice, por ejemplo, un pi 3.1416 y luego calcula el área. El sistema sustituye directamente el valor numérico en la fórmula en lugar de buscar la variable en la memoria. Y la simplificación algebraica, que elimina las operaciones redundantes. Si por error lógico tenemos una multiplicación por 1 o una suma con 0, incluso la multiplicación de un número por 2, el sistema le puede cambiar por un desplazamiento de bits, y que el nivel de hardware es muchísimo más al procesarlo. Un ejemplo es la paso 1 de propagación de constantes. La variable x igual a 5 se reemplaza por el literal 5 en y igual a
X por 2 da como resultado Y 5 por 2. Paso 2, simplificación algebraica. La expresión de Y 5 por 2 se evalúa en tiempo de la compilación y el resultado es Y igual a 10. A ver, siguiente, por favor. Tenemos la optimización de los ciclos, los bucles, que es los bucles concentran la mayor parte del tiempo de ejecución, optimizar los tiempos al mayor impacto en el rendimiento global, expresiones y variantes, mover fuera del bucle los cálculos que no cambian entre iteraciones, reducción de fuerza, sustituir operaciones costosas, multiplicaciones por otras más simples, sumas, eliminación de bucles, simplificar el eliminar ciclos que no contribuyen significativamente al resultado. Los ciclos for o while son los cuellos de botella que cualquier programa es donde la CPU pasa la mayor parte de su vida, por eso son nuestra prioridad. Para optimizarlos aplicamos técnicas como extraer expresiones invariantes. Si dentro de un ciclo de 1000 vueltas tienes una operación matemática cuyo resultado no cambia, la sacas del ciclo y la calculas una sola vez antes de entrar. También se puede aplicar la reducción de fuerza, que es sustituir operaciones costosas como multiplicaciones complejas por sumas simples iterativas, como siempre que sea posible. La siguiente, por favor. Uso eficiente de registros. Los registros son la memoria interna del procesador, son limitados en la cantidad, pero son lo más rápido que existe en una computadora. Un buen compilador realiza una asignación de registros inteligentes. Esto significa que hace un análisis en nuestro código para detectar cuáles son las variables que más se leen y escriben. Por ejemplo, los contadores de los ciclos y los coloca en los registros en lugar de mandarlos a la RAM. Esta gestión de espacio es clave para el alto rendimiento. Y la asignación inteligente, que prioriza variables en el uso frecuente, especialmente en situaciones críticas. La gestión de conflictos. El número limitado de registros exige estrategias de asignación eficientes. La siguiente, por favor. Y la reducción de números de instrucciones, que es minimizar la cantidad total de operaciones en una optimización fundamental que se traduce directamente en un menor tiempo de ejecución. Cargar A, cargar B, sumar A más B, almacenar el resultado y la instrucción optimizada. Esta optimización ocurre a un nivel más bajo, ya acerca del lenguaje ensamblador, consiste en evaluar si el camino que toma la máquina es la más corta. A veces 3 instrucciones de código se pueden colapsar en una sola instrucción de manera más potente. Al reducir la cantidad total de instrucciones que la CPU debe leer y decodificar y ejecutar, reducimos directamente el tiempo total de procesamiento de nuestro programa. Siguiente, por favor. Optimización del flujo de control y expansión de línea. El flujo de control reduce las bifurcaciones innecesarias y reorganizar condiciones para mejorar el pipeline del proceso. Sustituir llamadas a función pequeñas por su contenido para eliminar el coste de llamada de retorno. El flujo de control y expansión en la línea. Cada vez que nuestro código llama a una función externa, el sistema tiene que pausar lo que hace, guardar su estado actual, saltar a otra parte de la memoria y luego regresar. Esto consume tiempo. Para funciones que son muy pequeñas, como un simple cálculo matemático, usamos una expansión en línea o funciones inline. En lugar de saltar hacia la función, al compilar, se pega el código de esta función directamente donde fue llamada y ahorramos el tiempo del salto a costa que el archivo final sea un poquito más grande. La siguiente. La optimización del flujo de control y expansión.
Como final tenemos el balance entre el tiempo y el espacio. No siempre es posible optimizar todos los recursos simultáneamente. Las decisiones de optimización deben considerar el contexto específico del sistema, los requerimientos del usuario y las limitaciones del hardware. A menudo, mejorar el tiempo de ejecución implica un mayor consumo de memoria y viceversa. Es crucial entender que casi nunca hay soluciones concretas. Todo se trata de intercambios, trade-offs. A menudo, si queremos reducir el tiempo de ejecución, hacerlo más rápido, tendremos que consumir más. Esto consume mayor consumo de memoria. Y si estamos en un dispositivo con poca memoria, tenemos que sacrificar velocidad para ahorrar espacio. El verdadero criterio para optimizar es analizar el contexto de nuestro proyecto y decidir cuál de estos recursos es el más crítico para resolver el problema. Y esto sería todo por este tema. A continuación se expondrá el siguiente. Y bueno, terminando con el último tema sobre costos, tenemos las herramientas de análisis de flujo de datos para lo que vienen siendo locales, ciclos globales y de mirilla. Esto es un tema que ya se abordó al principio, que sería la optimización, pero este va a ser más enfocada en la parte de los costos que brindan en la parte del gasto de recursos, en la parte en la parte de la compilación. Siguiente. Ahora vamos a dar un poco de contexto histórico, ya que a los inicios de la computación, pues más que nada era la era de los tubos de vacío, ya que por ejemplo la IBM 704 disponía de apenas 4096 a 32768 palabras de 36 bits, y todos estos eran programar para, por ejemplo, por así decirlo, un combate cuerpo a cuerpo con la máquina, ya que pues esta, justamente como lo dice el nombre de su era a base de tubos de vacío, o sea, eran partes físicas para poder programar esta primera computadora, por así decirlo, la cual pues era totalmente física. Luego llegó la parte de el desarrollo de Fortran, ya que Backus quería demostrar que un compilador automático podía igualar al código que se podría ensamblar manualmente o físicamente. Así que de ahí nació el primer compilador optimizado o con herramientas para la optimización. Y todo este proyecto de Fortran más o menos tardó unos 18 años, o equivale a lo que trabajaran muchas personas mediante 18 años seguidos, ya que el equipo de Fortran dedicó casi 2 décadas de esfuerzo especializado para poder lograr que este código optimizado fuera casi idéntico al rendimiento manual que generaban las máquinas físicas. Siguiente. Ahora vamos a un poco con los hitos que son fundamentales para lo que viene siendo los compiladores modernos de hoy en día. Justamente en el 42, entre el 45, Conrad Suen diseña el primer lenguaje de alto nivel que no es tan implementado, pero fue como que el primer hito. Después tenemos en el 55 el nacimiento de AO System, ya que Grace Hopper acuña un compilador y Bohm publica el primer compilador auto-hospedado. Después en el 57 tenemos justamente la salida de Fortran, que fue el primer compilador con herramientas de optimización que ya fue comercialmente viable. Luego en el 60 tenemos lo que viene siendo Algol 60, ya que estas ya son estructuras de bloques y gramáticas formales en BNF. Y justamente en el 65 tenemos la parte del concepto de la virilla, ya que Michelman sistematiza la optimización de código objeto. Siguiente. Ahora, una parte de los fundamentos teóricos para esto sería que todo el análisis de flujo de datos, pues más que nada viene de un motor matemático, se infunde de una fórmula matemática, lo cual sería el grafo de flujo de control o CFG, ya que esto nos indica que los nodos son equivalentes o son iguales a los bloques básicos, y las aristas pues son referentes a lo que viene siendo el flujo de ejecución posible, ya que la optimización opera sobre una representación intermedia. La ecuación
que se brinda para esto sería la ecuación de punto fijo, en donde tenemos que out es igual a gen en la unión de in menos kill, donde gen son los hechos generados, kill son los hechos invalidados, in es la información entrante, y este algoritmo worklist reprocesa solo bloques con cambios. Y aquí tenemos una pequeña imagen, no sé si se le puede hacer un poco de zoom para poderla verla mejor. Y tenemos que la información... Tenemos en la primera parte la entrada, que sería el in, en donde pues más que nada son la información de datos de bloques predecesores. Luego, consiguientemente, sigue la parte de la función de transferencia, justamente la parte de gen con la unión de in menos kill, donde esta es más que nada la lógica de la transformación, para más que nada pasar a la siguiente parte, que sería la salida o el out, ya que esto sería como que ya por fin la igualación o el estado estable o el punto fijo que alcanzó la optimización o las herramientas. Hacia la siguiente. Ahora, esto es un tema que ya se abordó al inicio, en la que viene siendo la optimización, que es el análisis local, ya que esta es una optimización dentro del propio bloque, un bloque básico. Por ejemplo, una de las partes importantes sería el plegamiento de constantes. Por ejemplo, si en el código, en el bloque de código está la instrucción a igual a 3 más 5, lo que hace el plegamiento de constantes, pues más que nada es simplemente realizar este cálculo en tiempo de compilación. Esto pues obviamente generándolos un costo de operación o un costo en el CPU menor. Luego tenemos la propagación de copias, ya que si por ejemplo tenemos una asignación de y igual a i, todos los usos consiguientes de x se van a reemplazar por el valor de y. Y también tenemos, por ejemplo, las subexpresiones comunes. Por ejemplo, si tenemos una expresión t1 igual a a más b y luego t2 es igual a más b, pues se elimina el segundo cálculo y se hace la dirección que la igualdad de t1, el mismo apuntador, también va a estar referido a t2. Y por ejemplo también tenemos la reducción de potencias. En vez de hacer los cálculos de potencias, por ejemplo un x elevado a la 4, es más fácil por ejemplo convertir esa expresión a una multiplicación, a un desplazamiento de bits, la cual es una operación que es mucho más fácil de realizar para el procesador que el simplemente hacer el cálculo de la potencia. Esto claramente es referenciado a la parte de que es optimización, pero enfocada a lo que viene siendo el beneficio del costo de operación, por así decirlo, en el procesador. ¿El que sí? Continuando, tenemos justamente la optimización de ciclos. Para esto tenemos el movimiento de código invariante, ya que hay expresiones cuyo valor no cambia y estos se extraen del ciclo, así para ejecutarse una sola vez. También tenemos la reducción de intensidad. Por ejemplo, las multiplicaciones por constantes se reemplazan por sumas iterativas. También tenemos el desenrollamiento o loop unrolling, el cual replica el cuerpo del ciclo y reduce la sobrecarga de control a cambio de un mayor tamaño de binario. Y por último tenemos el loop jamming o fission, ya que este puede fusionar o dividir bucles. Esto lo que hace es mejorar la locabilidad de caché y así nos facilita la vectorización. ¿El que sigue? Luego también tenemos el flujo de datos a nivel de un procedimiento completo. Como primera parte tenemos las definiciones alcanzables, ya que el análisis hacia adelante, esto nos genera que las asignaciones que llegan a un punto sin ser sobrescritas, esto lo que hace es la base de la propagación global de constantes. También tenemos lo que viene siendo el concepto de las variables vivas, ya que el análisis hacia atrás nos da que si el valor de una variable se usará antes de ser sobrescrito, esto pues más que nada es esencial para la asignación de registros físicos. Y por último tenemos las expresiones disponibles, ya que si una expresión ya fue calculada en todos los caminos hacia un punto, el cálculo actual viene siendo redundante y puede eliminarse para justamente reducir el costo de las operaciones. Y esto más que nada tenemos que el cálculo de punto fijo máximo o MFP en marcos monótonos es P completo. Esto es intrínsecamente difícil de paralizar de una forma eficiente. ¿El que sigue?
También tenemos lo que viene siendo la optimización de la mirilla, y que este mecanismo, pues más que nada, examina una ventana de instrucciones adyacentes y este reemplaza patrones ineficientes por secuencias más cortas mediante pantallas predefinidas. Por ejemplo, lo que podría ser tal vez cargas redundantes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de move RO, A o también move a R0, y esto lo convierte simplemente a move R0 a A. Luego también tenemos la simplificación de saltos, por ejemplo JNZ L1, luego jump L2, y simplemente lo podemos transformar en JZ L2. Luego tenemos las instrucciones específicas, por ejemplo mul R2 con #2, y esto se puede convertir directamente al comando de lslro #1. Siguiente. Y luego tenemos la parte de SSA y LLVM, una evolución a lo que viene siendo MLGO, y donde pues SSA es una asignación única por variable, y este es un análisis más simplificado, lo cual nos mueve a lo que viene siendo LLVM, ya que este más que nada es como un código intermedio modular y nos da la opción de unos pases reutilizables. Estos nos dan la conexión para poder evolucionar a MLGO, ya que este es un refuerzo, y también utilizar redes neuronales para reemplazar lo que viene siendo los modelos heurísticos, ya que la forma de SSA convirtió problemas complejos en búsquedas de grafos. Después LLVM modularizó las optimizaciones con pases reutilizables. Y al final tenemos que MLGO usa redes neuronales para decisiones como el entangling, logrando reducciones de hasta el 100% en tamaño de binarios. El siguiente, por favor. Como una conclusión, tenemos que en un futuro tal vez la eficiencia, la sostenibilidad en la inteligencia artificial va a ser pues integrada. Por ejemplo, el PGO, que sería la optimización guiada por el perfil de ejecución, ya que el compilador podría lograr adaptarse al código y al comportamiento real que tiene el programa. También tenemos la compilación JIT multinivel, ya que esta sin optimización inicial podría hacer un análisis global solo con funciones, por así decirlo, en caliente, para poder minimizar la latencia. Y también tenemos la sostenibilidad, ya que un menor tiempo de ejecución equivale a una menor huella de carbono. La elegancia matemática tiene un impacto ambiental tangible que puede ser medible, y pues desde Bacchus hasta el MLGO el objetivo permanece, el cual sería el extraer el máximo rendimiento de los recursos disponibles en el proceso de compilación. Y bueno, con esto podemos dar por terminado este video, en donde abarcamos los temas de la actividad número 8. Muchas gracias.